Oración. Para enfrentar nuestros sufrimientos y contrariedades, así como para hacer la voluntad de Dios, perdonando las ofensas que recibimos y hacer frente a las tentaciones, reflexionemos en uno de los pasajes que nos ha dejado nuestro Señor como un ejemplo muy valioso, al retirarse el grupo para orar con Dios Padre y enseñarnos el rezo y la oración que en repetidas pláticas escuchamos que es lo máximo. Nos referimos al Padre Nuestro, contenido en los Evangelios de San Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 15, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Al recordar el pasaje evangélico respecto a la máxima expresión de la oración, hacemos una remembranza del libro de Alfonso Sánchez Rey, que se llama El Padre Nuestro a cámara lenta, del cual haremos algunas citas como las siguientes. Con el Padre Nuestro, el Hijo de Dios hecho hombre, nos ha dado la llave maestra para introducirnos de lleno en este mundo apasionadamente que es la amistad de Dios. Perdona nuestras ofensas, Dios, con una misericordia y compasión de parte de Él, y un arrepentimiento sincero y reconocimiento de nuestros pecados, Él nos perdona. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Respecto a esto, nos dice el autor del libro mencionado que nos cuesta muchísimo reconocer que hemos obrado mal. Pero si de más hay que pedir perdón, por ello el asunto puede llegar a adquirir características dramáticas. Debe de quedarnos muy claro en nuestra cabeza y en nuestro corazón que el perdón dignifica a quien lo otorga y abre el camino para la rectificación en el que lo recibe. En algunos casos quizás convenga convertir las ofensas en pequeñas, y serán, con un corazón generoso, tonterías a las que impediremos dejar cicatrices en el alma. En ocasiones se suele ser susceptible en tener una sensibilidad excesivamente acentuada para percibir agravios. La persona susceptible hace que los que están a su alrededor y conocen esa tendencia suya estén un poco incómodos porque no saben si su modo de actuar en determinado momento va a ser mal interpretado, va a molestar. Esas susceptibilidades, aunque sean pequeñeces, malean la relación entre las personas y terminan siendo el caldo de cultivo de incomprensiones, tiranteses y rencores que no facilitan el perdón. El perdón es algo que nos acerca a Dios, porque nos lo ha enseñado Él, y Él ahora nos lo está pidiendo en la oración del Padre Nuestro. Perdonemos o pidamos perdón para no perder la amistad con Dios. Recordemos lo dicho en el tema del sufrimiento. Formemos nuestro carácter con las virtudes comentadas y obtengamos los conocimientos encerrados en la Biblia. Por favor, aprender las virtudes. Además, enseñarlas con palabras y ejemplos con nuestro comportamiento. No dejemos la responsabilidad a terceras personas, instituciones, escuelas públicas o privadas. Es en el hogar donde debemos inculcarlas. Las virtudes y la religión deben de ser extintores que sirvan para apagar el fuego provocado por escenas
que aparecen sin avisar en la televisión, internet, inclusive cuando son programas o películas infantiles o bien en la vida diaria. Renglones anteriores decíamos que la oración es la debilidad de Dios, y si a eso le agregamos la misericordia y la compasión que mostró en el pasaje de San Lucas, que menciona que una madre que llevaba a sepultar a su hijo en un pueblo llamado Naín, donde nuestro Señor se encontraba, sin pedirle nada a la mujer, nuestro Señor tuvo compasión de ella y lo resucitó. La prudencia es algo que nos lleva a ser lo suficientemente sensatos como para saber que nuestra debilidad está a flor de piel y somos capaces de todo. Por eso, un llamado a los prudentes: no vale decir esta vez no va a ocurrir. No vale decir es que ya tengo experiencia. Nos movemos en un mundo donde parece que se perdona todo con tal de tener éxito. El diablo existe y actúa con distintos tipos de tentaciones. Quiere seguir haciendo ese trabajo que inició en el principio de la creación y convencernos que Dios es nuestro enemigo, nuestro competidor. El príncipe de la mentira encierra en el progreso de la ciencia el mal. Utiliza equipos que usamos para el desarrollo humano, así como para la sana diversión, para hacerlos en el camino excesos en el uso, como es el caso de las computadoras, internet, redes sociales, o bien en los medios de comunicación, hacer pornografía junto a una nota informativa sobre los horarios en que se realizan los deportes. Para terminar el tema de las tentaciones, sin considerar que esté agotado, es necesario aclarar que solo hemos hecho mención sobre parte de los vicios que tiene que enfrentar actualmente el ser humano, sin respetar la minoría de edad, tratando de inculcar en todos el consumismo, hedonismo, corrupción, individualismo, drogadicción, anarquía, injusticia, arbitrariedad, influyentismo, etc. Continuemos con la oración. Sabemos lo efectivo que es la oración. Este es un diálogo con Dios. En ocasiones buscamos a nuestros padres, hermanos, novios, esposos, hijos, amigos, sacerdotes, y es hasta el último cuando recurrimos a Dios nuestro Señor, siendo que Él está dispuesto a escucharnos en cualquier momento, sin que tengamos que hacer la acostumbrada antesala ante cualquier otra persona. Tanto los sacerdotes como seculares recomiendan distintas formas de orar, pero la más general es iniciar la oración con alabanza, nuestras peticiones y pedir perdón. Y por último, agradecer a Dios por lo concedido, así como aceptar su voluntad. No debemos olvidar que durante la oración es necesario guardar silencio para procurar escuchar a Dios. Mejoremos nuestra relación con Dios nuestro Señor, con el trato diario, como lo realizamos con el amigo, novia, esposa o esposo. Con mayor razón, hagámoslo con el Ser Supremo. Él conoce nuestras necesidades, pero le gusta escuchar a quien se acerca a Él.
En referencia a la oración, hay un libro de Editorial Palabra de Javier Abad Gómez. Cuando habla el corazón, la oración fortaleza del hombre y debilidad de Dios. Los pensamientos traídos en el contenido del libro nos ayudan a dialogar con nuestro hermano y amigo Jesucristo. Dice San Juan Crisóstomo que nuestra oración no depende de la cantidad de palabras, sino el fervor de nuestras almas. Los maestros que se dedican a la oración dicen que lo más importante no es tanto la cantidad del tiempo, sino su continuidad, y con la humildad que señalamos que debemos actuar en la oración. Igualmente, recomiendan que nos ayudemos con alguien que tenga experiencia en la oración. La oración supone esfuerzo en la que intervienen la inteligencia, voluntad y corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la humildad es necesaria para la oración. El mismo autor citado, Javier Abad, recomienda 3 maneras de orar: vocal, meditación y contemplación. Asimismo, señala que el Espíritu Santo es soplo vital de la oración. El Espíritu Santo fue el autor principal de la vida interior de Cristo. También ahora sigue y siempre seguirá siendo el autor principal de la vida interior del hombre y de la mujer. Cada vez que nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia nos atrae a la oración. El Santo Evangelio y los Salmos los podemos usar como fuentes en la oración individual y comunitaria, y de la Sagrada Familia, Cristo, la Virgen María, nos ayudarán. Se dice que los salmos eran empleados por Cristo y por la Virgen María y San José en su oración diaria.